Muy buenos días, soy Óscar Valencia y es para mí un placer haber sido invitado y tenido en cuenta por LAM para llevar a cabo el curso de Historia del Mundo. Para mí es la verdad un privilegio, pero todo sea por Él, de Él y para Él, para Cristo Jesús, quien nos ha tenido predestinados desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo su propósito. Ahora, para dar comienzo a este curso, vamos a la Biblia, la bendita y gloriosa palabra de Dios. Vamos a Génesis, vamos al primer capítulo de Génesis, versículo 1. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como vemos, desde el principio Dios ha estado con nosotros y ha sido muy gratificante para Dios desde un principio tenernos en cuenta desde antes de la creación del mundo, como había dicho anteriormente. Si vamos al Nuevo Testamento, al primer capítulo de Juan, en el primer capítulo de Juan hace una referencia a quién ha sido el creador del mundo. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Su luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Como vemos, desde el principio Dios tenía la palabra, y el Verbo hace referencia a la palabra. El Verbo era con Dios y estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí se está refiriendo básicamente a nuestro Señor Jesucristo, de quien las cosas proceden y para quien han sido hechas. Veamos la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. En ella dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, dice la palabra. Citemos otro último libro de la Biblia para este inicio del curso. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Como vemos, estas 4 citas nos dicen realmente cómo se iniciaron los cielos y la tierra. En estas citas
nos queda claro que Dios es el creador del mundo. Él es el que ha hecho posible que nosotros vivamos y estemos hoy en día presentes desde antes de la creación del mundo. Es importante hacer un análisis de lo que es la historia. Realmente la historia, según se define, no es otra cosa que la memoria del género humano. Pero antes del género humano hubo algo aquí en la tierra. De algún lado tuvo que haber venido el hombre. Veamos según la Biblia cómo se creó realmente el mundo desde antes del hombre. Y si vamos a Génesis 1, podemos ver que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice en Génesis 1:1, y luego en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Como vemos, ¿cómo es posible que algo que fue creado por Dios en un momento dado esté desordenado y vacío? Como que no tiene sentido. Entonces quiere decir que en el principio creó Dios todo y luego algo aconteció, algo que no podemos aparentemente discernir a simple vista, pero que si nos vamos a la hermenéutica, que es el arte y la ciencia de interpretar textos, no hay como una razón lógica entre el Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Como que en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea que había creado todo, todo ya estaba creado. Y luego en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo es algo que está recién creado, de un momento a otro está desordenado y vacío? No tiene sentido. Entonces veamos lo que dice Jeremías en el capítulo 4, versículo 23. Jeremías 4, versículo 23. Dice, miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Viene otra palabra, asolada. Es algo que nos dice que hubo un cataclismo o una guerra o algo por el estilo que nos permite determinar que en la tierra hubo inicialmente como una guerra. Dice, estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. O sea que algo sucedió. Entonces, revisando los textos, podemos ir a Isaías en su capítulo 23. Y podemos encontrar que desde un principio Dios creó la tierra, los cielos y la tierra. Inicialmente estaba el globo terráqueo y todo lo que le rodea, las diferentes capas atmosféricas. Y en un momento dado, según Génesis 1:2, no había nada sino vacío y desorden. O sea que las montañas, el mar, los ríos, estaban todos desordenados. Algo sucedió. Entonces, si nos vamos a Isaías, vemos que él inicialmente, a través del tiempo,
todo partió de Dios. Después de Dios, Dios creó los ángeles. Y cuando me refiero a ángeles, entonces con todas sus jerarquías, entonces tenemos los querubines, aunque no los vamos a colocar en el orden jerárquico, vamos a hablar de ellos, los ángeles propiamente dichos, los arcángeles. Y después de esto, en un lapso de tiempo que no tiene todavía conocimiento por el hombre, creó al hombre. Digamos que bíblicamente este es el año cero, y como la historia básicamente es el recuento fidedigno del género humano, entonces digamos que a partir del primer hombre, que fue Adán, comienza a contar el tiempo, comienza a crearse la historia. De este cero hacia la izquierda tenemos algo previo que es prehistoria. Ahora, ¿cuánto tiempo hay en esta parte, en la parte prehistórica? No se sabe. Lo único que se sabe es que antes del hombre volvió Dios a crear el mundo. Y digo, volvió a crear el mundo, entonces llamémoslo recrear, por el vacío que hay entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. En este lapso de tiempo, por así llamarlo, algo sucedió en la tierra. Entonces, digamos que hubo una catástrofe, y de allí ha surgido una teoría que se basa precisamente en la incongruencia aparente que hay en estos dos versículos. Entonces, en este tiempo está la parte prehistórica, o parte de la prehistoria, porque la prehistoria no podemos determinar el tiempo en el cual se dieron los acontecimientos, pero sí podemos decir que inicialmente Dios creó la jerarquía angelical e hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. Entonces Dios está constituido por una parte intelectual, que es el que idea y crea mentalmente todo, lo prepara, lo analiza, lo organiza y luego lo lleva a cabo. Entonces, en el intelecto tendríamos al Padre. Dice la Biblia que Él es el creador de todo, todo lo que hay en el cielo y en la tierra. En segundo lugar, tenemos la parte material. Y lo que Dios ha hecho hasta el momento de demostrar la parte material de Dios, está su Hijo Jesucristo, que vino al mundo. Y en tercer lugar, la parte espiritual, que está ahora en el mundo, para paracletar o ayudar al hombre. En él está el Espíritu Santo. Pero si vemos, yo creo que podemos borrar mientras tanto esta parte para continuar. Con la parte prehistórica, un pequeño bosquejo. Asimismo dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero encargó inicialmente, antes de la creación del hombre, a estos seres, a los ángeles, los colocó aquí, y
de los mensajes del Padre estaría Gabriel encargado. De la parte material, que ahora veremos a través de la Biblia, estaba encargado un querubín protector que era Luzbel. Y de la parte espiritual, para combatir y para encargarse de poner orden, delegó Dios a Miguel. Eso lo veremos más adelante con mayor claridad. Entonces, siguiendo este mismo orden, porque Dios es un Dios de orden, creó al hombre a su imagen y semejanza. A la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice en Génesis 1, 26 y 27, dice, hagamos, o sea que usa el primer plural para la creación del hombre. Y entonces lo hizo en forma de intelecto. Semejanza de Dios es el hombre, en el cual están las partes del alma, que domina al cuerpo. ¿Y qué debe hacer el cuerpo? El alma, que le da vida al cuerpo, que gracias a él tenemos vida desde el punto de vista orgánico. La parte material es el cuerpo mismo, la parte material, el cuerpo mismo, y la parte espiritual. Infortunadamente para el hombre, el orden correcto para poder estar en la voluntad de Dios es que, en primer lugar, como Dios es espíritu, tengamos un orden espíritu para poder comunicarnos con Dios, estar en concordancia con Él. Al fin y al cabo, Dios es espíritu. En segundo lugar, la parte del cuerpo o el intelecto, que es lo que comanda al cuerpo, para que el espíritu ordene al alma y, por último, se ejecute a través de la materia o cuerpo. Esa sería la forma prehistórica del hombre. Pero ¿qué pasó? ¿A partir de qué momento Dios decide crear al hombre? Resulta que Dios, en mi forma de ver las cosas, tenía encargado de la parte material, como vemos aquí, la materia, a Luzbel. ¿Sí? ¿Qué pregunta tiene? A ver, leí hace un tiempo en el periódico sobre los dinosaurios, ¿cierto? Y especulaban diciendo que hacía alrededor de millones de años habían estado en la Tierra y habían sido destruidos. ¿En qué momento ahí podemos ubicar los dinosaurios? En el momento en que dice de Génesis 1.1 a Génesis 1.2. Eso es lo que yo puedo, es la forma como yo puedo comprender la preexistencia de los dinosaurios. En este espacio de tiempo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 se dio la destrucción de los dinosaurios. Efectivamente existieron. Y de ese mundo, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, estaba a cargo del mundo Luzbel. Luzbel estuvo a cargo del mundo. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿no? Sí. En este espacio de tiempo que no se sabe cuántos años transcurrieron, ¿sí?, entre la creación del mundo y
el mundo inicial y la destrucción de ese mundo inicial. Entonces, por eso aparente confusión entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 en ese espacio de tiempo. Dios había creado ya los dinosaurios, había creado los animales que podemos hallar arqueológicamente hablando, ¿cierto? De que hubo un mundo previo a la creación del hombre, ¿sí? Y que Luzbel, que ya veremos en la Biblia, estuvo a cargo de él. Entonces, él se creyó igual a Dios o semejante a Dios. Y ahí viene, se envaneció, se creyó mucho, como decimos en Colombia, se la dio de mucho, café con leche. Y entonces vino la rebelión. Fíjense que inicialmente a Luzbel en la Biblia, ¿cierto?, se le llama Luzbel porque era un arcángel, un querubín protector, dice la Biblia exactamente, un querubín protector. Pero él era el encargado de la parte material, pero se envaneció de tal manera que pasó a convertirse en Lucifer. Ahora, en cuanto a una pregunta que la gente, yo le preguntaría, a ver qué opina, si Dios creó al diablo o no creó al diablo. ¿Qué piensa usted de si Dios creó al diablo o no creó al diablo? A ver, pues en sus inicios, para que estuviera en el mundo, pues sí, ¿no es cierto? Pero igual como diablo, de pronto no, porque él todo lo que hace lo hace bien y es bueno. Exactamente. Inicialmente creó a un ángel con la facultad de determinar su forma de obrar, porque Dios todo lo que hace semejante a Él, ¿cierto?, lo hace con la posibilidad de elegir, de determinar qué camino seguir. Entonces, efectivamente, Dios inicialmente lo hizo como arcángel, como querubín, ¿cierto? Y era un querubín protector, que los querubines se encargan de luchar. Y a él fue encomendada la tierra primitiva, digámoslo así, la tierra prehistórica, ¿sí?, lo material prehistórico. Pero como se envaneció, formó su sindicato en el cielo, eso lo veremos más adelante, en la Biblia lo dice, ¿cierto? Formó algo así como un sindicato, y con ese sindicato arrastró a 1/3 de la población de ángeles con él, ¿cierto? Y es lo que tenemos en el mundo actual como los espíritus de maldad, ¿no? Como poderes o entes espirituales de maldad que habla en Efesios capítulo 6 del 10 al 20. Entonces habla básicamente de los espíritus de maldad, que son estos ángeles que arrastró Lucifer, porque ya dejó de ser Luzbel y se convirtió en Lucifer. Entonces, o sea que él no se fue solo. No, él se llevó 1/3 de la población de los ángeles, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió. Okay. ¿Sí? Entonces, esa es la parte prehistórica, por así decirlo, de lo que ha sucedido o sucedió en un tiempo que es indeterminado, y por eso digamos que el año 0 parte de Adán y Eva. Entonces, ese es el inicio de la historia. Dice que la historia se inicia con el género humano, ¿sí? Entonces, definamos la historia como básicamente la memoria del género humano, ¿cierto? Es un registro escrito. Considera que por concordato o acuerdo de científicos han decidido decir que la historia se origina con la escritura, ¿cierto? Y lo que haya antes de la creación de la escritura, el hombre lo ha catalogado como prehistoria, como la prehistoria del hombre, ¿cierto? Como la prehistoria del hombre. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Y podríamos decir que
la historia es en sí el registro escrito del tiempo que, de lo que el hombre ha hecho con el tiempo que Dios le ha dado. Porque finalmente es Dios el que fija los tiempos, ¿cierto? Dios le ha regalado al hombre un tiempo para que se exprese y tome determinaciones. Entonces, la historia es el registro escrito de lo que el hombre ha hecho con el tiempo que Dios le ha dado. Entonces, definamos la historia de esa manera. Entonces, esta forma de mirar la historia desde la perspectiva de Dios, ¿sí?, nos permite saber los acontecimientos. Dios, en su infinita misericordia con el hombre, le ha permitido conocer el principio de la historia, la mitad de la historia, que es Cristo Jesús, y el final de la historia del hombre en la tierra. Entonces, con esas tres fases de conocimiento que le ha revelado al hombre a través de su palabra, el hombre puede determinar qué camino correr, siempre y cuando deje su orgullo y su prepotencia y considere que hay alguien superior a él, del cual él procede, que es Dios. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, que es lo que llamamos una perspectiva cristiana, ¿sí?, entonces al hombre le va a ser fácil entender los sucesos. Todos los sucesos de la historia están registrados en este libro que se llama la Biblia, y que a través del desarrollo del curso vamos a conocer cómo se hizo la Biblia, de dónde procedió y cómo Dios preparó los sucesos para la creación de lo que hoy tenemos, que inicialmente el hombre no tuvo, ¿sí?, pero que ha sido dada por Dios para los últimos tiempos, para la última etapa. Gracias a Dios tenemos este libro que parte desde antes de la creación, de la venida de Cristo, ¿cierto?, como persona carnal, encarnada en una virgen, ¿cierto?, y el suceso de poder determinar qué va a acontecer hacia el final, los tiempos del fin, que yo pienso que ya estamos a puertas de la segunda venida de Cristo. Se considera que desde la venida de Cristo hasta la época en que retorne es el periodo de la iglesia en la tierra. Sí, entonces podemos decir que la Biblia es un libro histórico. Claro, es el libro más, es el apoyo o el centro de referencia más importante para el hombre, porque hasta el momento arqueológicamente se ha podido establecer que la Biblia tiene razón con base en los hallazgos arqueológicos. Entonces, yo creo que por hoy ya podemos dejar ahí. Creo que quedó esto claro, ¿cierto? Sí. Para la siguiente clase, si tiene algunas preguntas, con mucho gusto se le responderán. Ok, entonces, hasta la próxima clase. Y que Dios